Las elecciones al Parlamento Europeo, que tuvieron lugar del 6 al 9 de junio, han abierto un nuevo capítulo en la historia de la Unión Europea. El Partido Popular Europeo resultó el gran ganador de estas elecciones, obteniendo 185 de los 720 escaños del nuevo hemiciclo. Los socialistas y demócratas quedaron en segundo lugar con 137 escaños. Además, se constató un notable apoyo a la ultraderecha europea. Tras las elecciones, los eurodiputados se organizaron formando grupos políticos según afinidades ideológicas, resultando un total de 8 fuerzas políticas: Grupo del Partido Popular Europeo, Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Grupo Patriotas por Europa, Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, Renew Europe, Los Verdes Alianza Libre, La Izquierda y Grupo Europa de las Naciones Soberanas. En este podcast contaremos con la visión de 2 eurodiputados representantes de 2 de las grandes fuerzas políticas europeas. Por un lado, el eurodiputado del Partido Popular Europeo Antonio López Istúriz, quien tomó la decisión de apostar por Bruselas convencido de que es dentro del Parlamento Europeo donde se toman las grandes decisiones políticas que afectan a nuestro país. Creo que es el sitio donde hay que estar realmente, sobre todo viendo hoy en día que casi el 60% de lo que se legisla en España viene ya dado desde este Parlamento Europeo. Por otro lado, la eurodiputada del Partido de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Hanna Jalloul, que se autodefine como europeísta y ferviente creyente del proyecto europeo. Siempre he tenido una relación muy cercana con la Unión Europea y todos sus proyectos, todo lo que significa. Es un sitio que me gusta mucho porque hay mucha diversidad, idiomas, somos gente de muchísimos países y eso me fascina, siempre me ha fascinado. Esta nueva legislatura, la 10ª desde 1979, arrancó en Estrasburgo el pasado 16 de julio con un hemiciclo más fragmentado que en el pasado y con un notable incremento de la extrema derecha. De hecho, los partidos de ultraderecha europea actualmente son la tercera fuerza política con más representantes del hemiciclo. A este respecto, López Istúriz cree que los resultados electorales reflejan la situación política en los Estados miembros y espera que los partidos moderados trabajen juntos para evitar un debate dominado por los extremos. Se denota ese avance de la extrema derecha en algunos países europeos, sobre todo en Francia y en Alemania, pero al final hemos ganado los partidos moderados mayoritarios, sobre todo el Partido Popular Europeo con casi 190 eurodiputados. Y yo creo que es labor nuestra desde el centro pues intentar controlar que no sea un debate constante entre la ultraizquierda y la ultraderecha, ¿no?, en este Parlamento Europeo, que puede ser muy show, ¿no?, que puede ser muy espectacular, pero que no contribuye precisamente a desarrollar los temas que se espera de nosotros. Para Jalloul, los resultados electorales reflejan un escenario de continuidad, aunque reconoce el avance de formaciones de extrema derecha en diferentes Estados miembros. Esto puede ser un reto para la toma de decisiones y de iniciativas en la agenda europea. Es un punto de inflexión que marca el final del ciclo institucional iniciado en el 2019, caracterizado por la sucesión de crisis sin precedentes a la que nosotros nos hemos enfrentado. Creo que es muy importante demostrarle a los ciudadanos y las ciudadanas que somos capaces de consensuar, sobre todo en los grandes partidos de este Parlamento, las grandes coaliciones, como en este caso es el EPP y nosotros, en medidas que son importantes para los ciudadanos y las ciudadanas. Roberta Metsola repetirá en la presidencia de la Eurocámara, puesto que se asegura para los próximos 2 años y medio. Los eurodiputados españoles Esteban González Pons, del Partido Popular, y Javi López, del PSOE, ocuparán 2 de las 14 vicepresidencias de la institución para la primera mitad de la legislatura de 5 años. Los vicepresidentes, junto a la presidencia de la institución y 5 cuestores, formaron la mesa del Parlamento Europeo que fija las reglas del funcionamiento de la Eurocámara. Además, esta nueva legislatura es significativa porque un 54% de los eurodiputados ocupan por primera vez un escaño en la Eurocámara y un 39% del hemiciclo lo ocupan mujeres. La edad media de los eurodiputados es de 50 años, siendo la austríaca Lena Schilling la más joven del hemiciclo con 23 años y la italiana Leoluca Orlando la de mayor edad con 77 años, ambas de los Verdes Alianza Libre Europea. En esta nueva legislatura, los 60 eurodiputados españoles han asegurado una fuerte representación en varias comisiones clave del Parlamento Europeo, con 6 asientos en las comisiones de Industria, Investigación y Energía, Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. España tendrá una influencia notable. Estas comisiones abarcan temas cruciales como asuntos exteriores, pesca, derechos de la mujer, desarrollo, comercio internacional,
asuntos económicos, empleo, transportes, agricultura y asuntos jurídicos, asegurando que España esté bien representada en las áreas más importantes. Estas comisiones desempeñan un papel vital en la resolución de cuestiones que trascienden las fronteras nacionales y requieren una acción coordinada a nivel europeo. Los temas que abordan, como la política exterior, la seguridad alimentaria y el medio ambiente, no pueden ser resueltos efectivamente por un solo país, dado que sus implicaciones y desafíos son globales. Para López Istúriz, la gestión de la crisis del COVID, la gestión de la migración y la seguridad frente a regímenes autoritarios son ejemplos de problemas que solo pueden resolverse a nivel europeo. Como dijo Monnet, las crisis son las que al final nos unen a todos, ¿no? Los que provocan esa solidaridad europea que al final hace que los Estados miembros pues, se giren todos mirando a Bruselas en busca de esa solución. Y esto es lo que va a seguir ocurriendo. Para Yalul, muchas decisiones como la gestión de los fondos europeos y la compra centralizada de vacunas muestran cómo la cooperación a nivel europeo puede superar las capacidades nacionales. Hemos hecho grandes cosas todos juntos, pero cuando estamos todos y consensuamos entre todos somos mucho más fuertes y mucho más capaces de poder dar ejemplo, ¿no?, a otros países que toman a Europa como un modelo y particularmente a la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que no solo debemos ser un ejemplo de esto, que ya lo hemos sido durante épocas de crisis como el COVID y después, sino que debemos de ser un referente para la paz. Con la composición del hemiciclo establecida, los eurodiputados están listos para retomar la agenda política heredada de la anterior legislatura y centrarse en los temas que marcarán los próximos 5 años. Entre los asuntos de la anterior legislatura, que, en su opinión, deberían ser retomados con más urgencia, el eurodiputado popular destaca la gestión de los fondos europeos, el plan de recuperación y resiliencia, así como la defensa y la inmigración, entre otros. Falta también de competitividad en la industria europea frente a las potencias emergentes y luego también, finalmente, la ampliación, queda pendiente la ampliación de la Unión Europea, ¿no?, a países de los Balcanes o Ucrania, Moldavia, Georgia. En fin, son temas que yo creo que tienen que abordarse inevitablemente en esta próxima legislatura. Hanna Yalul enfatiza que, para los socialistas, el pilar social y la lucha contra el cambio climático y, por tanto, el Pacto Verde Europeo son fundamentales. Y además también no dejar de lado la agricultura, que es muy importante, cómo atender las demandas y los miedos del campo, de la compatibilidad del trabajo en el campo con el Pacto Verde y medidas de sostenibilidad y empleo, que está en este paquete. En cuanto a los temas que definirán Europa en los próximos 5 años, ambos eurodiputados coinciden en la importancia de trabajar en la autonomía estratégica de Europa y la resolución del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. En este sentido, Yalul destaca que la Europa actual debe demostrar su liderazgo y posicionamiento en el mundo. Desde luego hay que hablar mucho de autonomía estratégica. Hemos pasado por una pandemia muy difícil, la pandemia COVID, y con una guerra que todavía tenemos en casa por la invasión legítima y legal de Rusia en Ucrania, que han puesto de manifiesto que somos excesivamente dependientes, ¿no?, la Unión Europea, de terceros países para el suministro de ciertos bienes, materias primas o servicios esenciales. Y cualquier disrupción futura, pues las cadenas de suministro puede generar una crisis que hemos afrontado muy bien. Entre prioridades de López Istúriz, además de los temas anteriormente citados, se encuentran la ampliación de la Unión Europea y la adaptación de las instituciones a los nuevos miembros, la defensa y la seguridad en Europa y la competitividad industrial. La competitividad de nuestra industria, de nuestras empresas, que se ha dejado aparte en los últimos 5 años, inevitablemente tendrá que ser la definitoria, sin abandonar la defensa del medio ambiente, pero haciéndolo compatible con que hacer nuestras empresas e industrias sean competitivas en el marco actual mundial. Los retos que enfrenta Europa en esta nueva legislatura son numerosos y complejos, desde la gestión de la crisis climática y la resolución del conflicto en Ucrania hasta la promoción de la competitividad industrial y la defensa de los derechos humanos. Los próximos 5 años serán cruciales para abordar estas cuestiones. Los grupos políticos en el Parlamento Europeo tienen ante sí la oportunidad y la responsabilidad de trabajar juntos para encontrar soluciones sostenibles y efectivas que aseguren un futuro próspero y justo para todos los ciudadanos europeos. La socialista Hanna Yalul afronta la nueva legislatura del Parlamento Europeo con un enfoque claro en la construcción de puentes y la promoción de la cooperación intercultural, y con el objetivo de fortalecer el consenso y asegurar que las políticas del Parlamento sean inclusivas y reflejen la diversidad de la ciudadanía europea. Quiero trabajar mucho con el mundo árabe. Yo creo que eso es muy importante porque tenemos que demostrar que somos capaces de trabajar, ¿no?, con otros países que son distintos a nosotros y que bueno, pues
con los que hay que eliminar muchas de las barreras ideológicas, ¿no? O de pensamiento que también tenemos, ir hacia adelante, trabajar juntos, ¿no? En temas de democracia, económicos, en muchos ámbitos, y yo creo que ahí podemos entre todos ejercer un gran papel. López Istúriz se enfrenta a esta nueva legislatura con un firme compromiso de reforzar la política exterior de la Unión Europea, particularmente en lo que respecta a las crisis que afectan a sus socios globales y a la gestión de las relaciones internacionales. Como eurodiputado en el mandato actual, desde luego voy a seguir defendiendo la política exterior europea y sobre todo intentar ayudar lo máximo la mala gestión que está habiendo de política exterior con numerosas crisis, con diversos países como Israel, como Marruecos, como Argelia, que ha provocado nuestro gobierno en España, pues intentar desde aquí las instituciones europeas ayudar a mejorar esa política exterior también en mi país, en España.